Vince McMahon se ha convertido en el foco de la prensa internacional debido a los supuestos casos de abuso de poder y abuso sexual que ejercía durante su mandato en la WWE. La demanda presentada por Janet Grant al Wall Street Journal conmocionó al mundo de la lucha libre debido a las atrocidades que se describían en ella, señalando a Vince McMahon como el principal culpable de una serie de actos depravados que habían arraigado en la directiva de la WWE. Poco a poco, estamos descubriendo más detalles sobre lo que sucedió en los vestuarios de la WWE durante varias décadas. Algunas personas reconocidas han declarado que esa era la actitud habitual de Vince McMahon. El último en hablar sobre este caso ha sido Dutch Mental Manager de Jack Swagger y Alberto Del Rio, quien aseguró que todos en la WWE sabían lo que estaba sucediendo con Vince. En la última edición de su podcast Smack Talk, Mantel explicó que Vince McMahon se encerraba con las luchadoras en un vestuario para prepararlas para lo que iba a venir. Al parecer, también lo hacía con hombres, aunque no proporcionó muchos detalles al respecto. Lo único triste es que todos lo sabían, declaró Mantel. Era de dominio público cuando yo estaba en la WWE lo que estaba sucediendo. Las chicas me contaban lo que pasaba. Comenzó, por supuesto, con Rita Chatterton, y eso fue antes de que fuera tan conocido. Las metía en una habitación y cerraba la puerta. Por supuesto, también lo hacía con todo el mundo, con los chicos también. Metía a las mujeres allí y supongo que el término es que quería prepararlas. Las preparaba para lo que posiblemente les esperaba, y salían de la habitación con lágrimas en los ojos. Algunas, no todas. Logan Paul fue uno de los protagonistas del último episodio de Friday Night SmackDown. El YouTuber y campeón de Estados Unidos fue el encargado de abrir el show para llevar a cabo una promoción. Lo que nadie esperaba era el anuncio que estaba a punto de ofrecer a los fans. Paul recordó que su primer combate en WrestleMania tuvo lugar en la ciudad de Dallas antes de asegurar que es un conquistador. Paul se atribuyó buena parte del gran éxito que ha cosechado la WWE en los últimos tiempos para, seguidamente, anunciar que había llegado a un acuerdo con la empresa para que su marca Prime sea el patrocinador oficial del ring en los eventos en vivo de la WWE a partir de WrestleMania 40. Logan reveló el logotipo de Prime que presidirá la lona del cuadrilátero antes de invitar al ring a su amigo y socio empresarial, KSI. Ambos celebraron la gran noticia, momento en que comenzó a sonar el tema de entrada de Randy Orton. Paul y KSI se prepararon para la llegada de The Viper, pero este apareció detrás de ellos. Paul logró escapar de un RKO, pero KSI no tuvo tanta suerte. Orton colocó a su víctima sobre el logotipo de la marca antes de recoger una botella de Prime. Tras abrirla y olerla, Randy tomó un trago. Esto está muy bueno, declaró con una sonrisa en su rostro. Dicho esto, vació el resto de la botella sobre KSI para poner fin al segmento. Conor McGregor es una de las mayores superestrellas de la historia de la UFC, y a lo largo de su carrera ha conseguido varios logros importantes, siendo el mayor de todos haber ostentado simultáneamente los campeonatos de las divisiones de peso ligero y peso pluma. Además de su pasión por las MMA, el irlandés también es un gran fan de la WWE. De hecho, Conor McGregor no es ajeno a participar en peleas verbales con superestrellas de la WWE a través de las redes sociales. En particular, tuvo un acalorado intercambio con el abogado especial de Roman Reigns, Paul Heyman, a principios del año pasado. Después de sus intercambios, Heyman emitió una advertencia a Conor McGregor. Incluso desafió a Roman Reigns a un combate en SummerSlam el año pasado, pero eso no sucedió. Recientemente, mientras hablaba con Adam Zappo, The Notorious fue cuestionado sobre un posible futuro en la WWE. Si bien el irlandés dejó claro que por ahora está centrado en su carrera como luchador de la UFC, no descartó la posibilidad de aparecer en el futuro. Con un breve nunca se sabe, ya veremos, el irlandés dejó claro una vez más que es impredecible, y que nunca podremos descartar verlo en un ring de la WWE. Aunque es algo que actualmente está en el aire y que nunca se ha planteado como una posibilidad real ver a Conor en la WWE, la fusión entre la WWE y la UFC es un gran paso para ver a The Notorious haciendo alguna aparición en la WWE.
al igual que lo hicieron otras estrellas de la MMA como Ronda Rousey. Dwayne "The Rock" Johnson fue uno de los protagonistas del último episodio de Friday Night SmackDown. Fue el maestro de ceremonias de una promoción accidentada, ya que terminó de manera abrupta por falta de tiempo. Todos se tomaron unos minutos para presentarse ante el público y también para escuchar los cánticos de los presentes, lo que resultó en un final un poco apresurado. En los últimos momentos de la promoción, The Rock le preguntó a Cody Rhodes si era 20 años más joven que su hermano mayor, Dustin, a lo que Cody respondió afirmativamente. Fue entonces cuando The Rock respondió que eso se debía a que Cody fue un error de su familia debido a la diferencia de edad entre ellos. Parece que The Rock pasó por alto un detalle clave en esta afirmación, a pesar de que el contenido de la misma formaba parte del kayfabe. The Rock tiene 3 hijas en la vida real, y 2 de ellas son muy pequeñas. Simone, conocida en NXT bajo el personaje de Ava de 21 años, y las pequeñas Jasmine, 7 años, y Tiana, 4 años, de su actual esposa, Lauren Hashian. Simone y Tiana tienen una diferencia de edad de 17 años, una diferencia muy similar a la que The Rock utilizó en la promoción para atacar a Cody. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal Fanáticos del Wrestling.